Amigos, ¿cómo están? Estamos en esta segunda parte de la entrevista con un invitadazo. Mi nombre es Sergio Nava, co-host de este gran podcast, y gracias por seguirnos. Y pues si escuchaste la primera parte, sabrás que estamos hablando con el grandísimo Juan Lombana, que no necesita más presentación más que la del primer episodio, ya lo verás. Y hoy nos toca hablar de la parte humana. Como saben, en nuestro programa nos gusta conocer no nada más al líder, al emprendedor que está transformando historias, sino también a la persona, sus retos, sus desafíos, sus sueños y varias cosas interesantes que luego nos comparten nuestros invitados. Así que, Juan, gracias por aventarte este espacio. Mi querido Sergio, gracias a ti por invitarme. Estoy bien ¿Estás honrado, listo? súper listo, preparado, y muy emocionado de estar aquí. Muchas gracias, de verdad. No, al contrario, gracias por venir. Y ahorita escuchándote en la primera parte, Ujú. quiero resaltar algo que yo ya venía viendo en tus redes. Yo creo que algo que define desde mi perspectiva a Juan Lombana es esa ligereza. Te vi también en la conferencia en IBTM Américas, ahí coincidimos con Mente en el Bureau de Speakers. Y creo que tu matiz, hablando de la persona, mi percepción es esta ligereza, autenticidad, que dices las cosas como vienen. Eso me da la impresión como que Ujú. rápido piensas. ¿Siempre fue así? ¿Siempre ha sido así, este matiz de la ligereza, del humor? ¿Cómo ha sido eso en tu vida? Sí, cañón. Esa sí es herencia de mi papá, totalmente. O sea, mi ¿Por papá qué? es este cuate que piensa rapidísimo, que se echa la puntada, Mm. que te pica el hombro por acá, volteas y ya está acá. O sea, este cuate muy cañón. Y es muy automático para mí. Ser buena gente. A veces arma de doble filo, ¿no? Ahorita que platicamos de. A veces las cosas más positivas se vuelven en. Ujú. Híjole, tengo que cuidarme por acá porque no puedo ser buena gente con todo el mundo. A veces que tienes que poner este límite o este límite y eres un tipazo y ahí por eso te vieron acá la cara o por acá hicieron algo que no te gustó. Pero soy bien así, bien fácil. La neta Ujú. no me cuesta nada de trabajo. O sea, eres un facilote, pues. Ujú. Un Sí. facilote terrible. Sí, la neta es que Ya. sí, es verdad. Sí Mm. soy así. Y luego, sí, o sea, es verdad, mi esposa, por ejemplo, Sí. ella sí es de que esta persona no me cae tan bien, pues entonces, y entonces me cuesta trabajo saludarla bien. Y me cuesta Ah. trabajo, invitarla, o me cuesta, y yo, al contrario, me cae pésimo, y lo invité, y lo saludé, y ¿cómo estás? ¡Ey, buenísimo! Y dice, como, ¿cómo le haces? Y yo, no sé cómo le haces tú, a mí me da pena, ¿no? Así, Claro, sí, claro. sí. O sea, digamos que eso es lo que heredaste muy de tu papá. Cañón de mi papá, muy cañón. De tu mamá, si habláramos de cosas que tú heredaste, inspiraste. Inspirar, me gusta mucho la palabra porque viene de inspirar, ¿no? Sí, Lo que respiramos. Y psicológicamente creo que también somos un reflejo de nuestra crianza, ¿no? total, sí, Tu sí. mamá, ¿cómo figuró, si lo pudieras catalogar de alguna forma? Mi mamá murió, Ok, ¿ok? Murió a los 47 años hace 2019. eso no mucho. Sí, hace no mucho. Y siempre fue súper chambeadora. O sea, súper Mm. cañón. Ella sí me enseñó el tema de la chamba. Platicamos en la primera parte, para que se Ujú, vayan para allá si no la han visto, ujú. de mis primeros emprendimientos. Ella era la más proactiva de ese tema, de que, ay, ponte a hacer esto y ponte a hacer lo otro, y yo te ayudo y que te compro para que tú hagas tu chambita por aquí, y me facilitaba los emprendimientos y lo hacía también con el ejemplo. Ella toda su vida trabajó, toda su vida, hasta su último día trabajó literalmente, y, y como con este ejemplo de echarse para adelante y como de honra al trabajo. O sea, como que siempre me dejó con esto, no sé, hay una historia que mi mamá me decía, Ujú. sale la nueva playa del Real Madrid. Que también le voy al Real Madrid, no solo al Cruz No, el Azul, Cruz Azul. porque un hombre tiene que tener alegrías de repente. Y entonces le digo a mi mamá, oye, ¿me compras la playa del Real Madrid? Un niñito. Y me dice, sí, o sea, más bien tú te la vas a comprar. Y yo, pero pues, no, como que sí, entonces, ¿no? No me estés jugando chueco. Ujú. Dice, no, pues, tú tranquilo, tú te la vas a comprar. Y yo, pues dije, qué poca, ¿no? O sea, tú de chiquito dices, a mis amigos se la Dame. compraron. O sea, Exacto. la de Beckham con el 23, ¿yo por qué me estás ahorita haciendo un acertijo? Y me acuerdo que me dijo, saca ropa que ya no uses de tu closet. Y pues obviamente todo el mundo tiene ropa que no usa, ¿no? Y entonces ya no usas, bueno, no todo el mundo, ¿no? Mala generalización. Pero yo tenía ropa que no usaba o que no me gustaba o que eres chavo y pasó de moda o ya no te queda o lo que sea. Saqué una bolsa y dije, ya aquí está la transacción. Yo le doy la bolsa de ropa que no uso, Ujú. ella me da la playa del Madrid. Ujú. No, No jaló, no voló. acompáñame. Ok. Y entonces la subimos al coche y nos vamos a un pueblito y abrimos el coche y cuelgo la ropa, o sea, ella conmigo,
en la cajuela del coche y la fregada en la calle, y me dice, ahora sí, vende la ropa que ya no usas y te vas a comprar la del Madrid. Y a mí me daba bastante pena, no te voy a negar, porque pues eres un chavo, era una calle que daba a mi escuela, y yo decía, puta, es que mis amigos van a pasar caminando con la del Madrid, y yo estoy aquí. Y justo esas enseñanzas son las que me hizo mucho mi mamá, de que chambear siempre es chambear y que no importa en qué o no, o sea, y estar como muy orgulloso de tu chamba y de echarte para adelante y de que si quieres algo lo puedes conseguir si le echas tantitas ganas, o sea, entonces al final sí, vendimos la ropa y te daban 20 pesos por una playera, 30 por la otra, 50 pesos por unos jeans, la fregada, y al final junto y me compro mi camisa, la llevo al entrenamiento de fútbol y y era diferente. Porque yo sentía que yo, o sea, no era la misma playera que todos traían. La mía era la de Beckham, pero yo había creado el valor suficiente para comprármela. Y entonces eso fue mucho esta enseñanza de mi mamá de si quieres algo, se puede, todo el trabajo es honrado y rájate mientras estés persiguiendo lo que quieres, ¿no? La honradez, Ujú. el fuego de hacer que las cosas sucedan, el que te apoyara, que creyeran en tus necesidades, pero no facilitándotelo, sino acompañándote a que crecieras, Sí. ¿no? Entiendo que, o sea, me da la impresión que es un tema pues que valoras mucho y conecta emocionalmente mucho contigo, en especial el de tu mamá. ¿Cómo es que esas enseñanzas reflejan lo que hoy es Mercatitlán? Porque la idea es que conectemos a la persona con el líder, Sí. ¿verdad? Entonces, la ligereza de tu papá, tu autenticidad, pero el drive que traes, el fuego y el hacer que las cosas sucedan de tu mamá. Em, ¿Cómo eso puede un emprendedor tomar conciencia? ¿Cómo eso nos puede dar resultados? Algo que a lo mejor decimos, híjole, fue difícil mi infancia. Sí. Yo me relaciono contigo también, o sea, yo me tocó vender tacos de canasta Ujú. cerca de mi escuela porque económicamente nos iba muy bien y luego muy mal y me daba pena, pero en mi caso fue mi papá, Ujú. de ver con ese fuego de no pasa nada y con ligereza, Sí. y yo quería esconderme atrás del carrito, Sí. o sea, pero luego son esas enseñanzas y heridas que luego uno termina sanando y agradeciendo. Sí. A nivel de emprendedores, en tu experiencia, ¿cómo lo has trabajado? ¿Qué puede hacer alguien que escuche el podcast y diga, mira, yo estoy pasando por algo difícil? ¿Cómo conectas eso con un emprendimiento? Es que es muy buena pregunta. Yo creo que la gente, y esto lo platico así porque llevo 15 años en terapia. O sea, Claro. hay que trabajarse también, ¿no? Así, pero invertir en ti. Sobre todo estás emprendiendo, ¿no? O sea, como que hay una necesidad muy grande yo siempre digo, menos maestrías y más psicologías, ¿no? O sea, Vámonos, ¿no? vamos a apagar este Apaguen las cámaras, nos episodio y ya, vemos. ese era lo que necesitábamos, ¿no es cierto? Sí, no, sí es 100% de verdad, acuerdo. ¿no? La gente, es que mover un MBA en Ajá, Double sí, Wallace sí. en Australia, que están los más cabrones de todo el mundo. Ujú. Y, güey, ¿y terapia? ¿No? ¿No te late? ¿No? ¿Y ir al psicólogo? No, no, ni un psicoanálisis por ahí, algo. ¿Nada? ¿No? No, 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 es carísimo. No, es como, Ah, sí, güey, ¿cómo? Estás exacto. pagando el Ajá, MBA, cabrón. sí. Entonces, sí, yo creo que a nivel empresarial tienes que darte cuenta que hay veces que piensas que tus mayores obstáculos, hay veces que piensas que tienes obstáculos y esos obstáculos son tus mayores beneficios o tus más grandes dones, ¿no? Entonces yo creo que, pues sí, a lo mejor de chico, de más chico, pensaba que la lana que no mis papás no tenían o que no sé qué o que no sé cuánto, iba a mantenerse iba a ser un problema. Y al contrario, pues tengo mucho más drive que mucha gente. Y ese drive vino de esa situación. O digo, no por tirarme al piso con ese tema particular, porque la verdad es que nunca tuvimos un problema fuerte así de dinero. Pero siempre te comparas. Pero así como esa, hubo un millón de otras que vas viendo y dices, puta, esto es un problema, ¿no? ¿No? Y luego lo conviertes en una gran oportunidad. Pero hay que estar muy despierto y muy trabajado para ver eso, ¿no? O sea, para ver que un problema que piensas o una debilidad que tienes es tu más grande fortaleza. Lo platicábamos en el episodio anterior de los quesos. A mí me chocaba tener que vender quesos a domicilio cuando mis amigos ¿no? Y tener que manejar 8 horas al día vendiendo y repartiendo quesos, porque yo sentía que era muy joven para tener que estar trabajando. Tenía 14. Ujú.
Pero si no hubiera estado tan joven, nunca hubiera vendido tantos quesos. Porque el factor de que yo les marcaba a las mamás y les decía, te vendo que, ay, Juanito está trabajando a los 14, cómprale, ¿no? Y luego ya de más adulto, muchas mamás me dijeron, Juan, tu queso era pésimo, pero nosotros compramos Oaxaca y compramos tu Oaxaca también. O sea, nos comíamos el nuestro, del súper o donde sea, y el tuyo malísimo, pero porque pues, tenías 14 y estabas chambeando, nos parecía sublime, ¿no? Y eras un ejemplo para nuestros hijos que iban contigo en la escuela, que eran unos juniors. Y entonces, claro que te comprábamos queso, güey. Y entonces dices, puta, es que yo me quejaba de la edad y la edad era lo más benéfico Tu que tenía el ventaja negocio. competitiva, ¿no? Ujú. Qué interesante, porque uno a veces, como dices en el episodio anterior, me parece que así fue comentado, la historia es una interpretación, ¿no? O sea, hasta que ya pasó y volteas y dices, si no fue por necedad, era por drive, Ujú. ¿no? Creí en mi negocio, pero, o sea, si funcionó fue porque tenía resiliencia y si no funcionó fue porque entonces no vi clara Sí. la ola que venía. ¿Qué no disfrutas? O sea, llevándolo al día a día, las Ujú. personas que quieren conocer un poco más de Juan Lombana, eres exitosísimo, también ya estás entrando Muchas al tema gracias. como speakers. En tu día a día para escalar un negocio como Mercatitlán, Sí. ¿cuántas personas tienes más o menos? Somos 10, somos 10. muy poquitas. Hay cosas que seguramente no disfrutarás, Sí. ¿verdad? Esta parte de vender quesos que dices, no me gusta, pero lo hago. Sí. Hoy, actualmente, entiendo que vives por diseño, coincido en vivir por diseño, en construir, tomar decisiones por diseño. ¿Qué cosas son tus mayores desafíos hoy en día a nivel personal? ¿Qué no disfrutas, pero que dices, bueno, ahorita estoy en esta etapa, ¿no? Porque si un emprendedor nos ve, Sí. en tu episodio dirán, es que pues yo quiero la vida de Juan. Ujú. Pero ¿qué hay detrás de eso? O sea, que demos dosis de realidad. Claro, lo hablábamos antes de sentarnos. Soy Ujú. un cuate ultra sistemático. Ujú. Extremadamente. Soy ingeniero, soy cuadrado, güey. Mis amigos me decían el cubo antes. ¿Y quién viene? Viene el cubo de lo cuadrado. Wow. Y creo que he ido mejorando muchísimo en ese aspecto, pero pues, al final sí tengo mis sistemas para todas las tomas de decisiones. O sea, es impresionante. Todas, todas, todas. Y en las empresas, sépanlo, que hay gente. Yeah. Y la gente no es un microondas, ¿no? Y eso es lo que más me cuesta trabajo. Mm. Que muchas veces yo soy muy frío con mis decisiones y muy sistemático y poco sentimental, según yo, y a la gente a veces hay que darle un apapacho, a veces hay que darle un apretón, a veces hay que enseñarle por acá o por allá, a veces hay que instalarle un sistema operativo, a veces hay que entender, a veces no tienes que entender y solo tienes que apoyar. Y esas cosas me cuestan trabajo porque yo soy muy 1 más 1 son 2 y pues hazle como quieras. Ujú, ujú. Y creo que he ido aprendiendo también y cada vez me he vuelto mejor líder. Pero es así como tengo muchas cosas muy naturales, el tema de las como la comunicación con alguien que no piensa tan cuadrado como yo, me cuesta trabajo. Claro. Y es una cosa importante y grande en las empresas, muy cañón. Y es una dualidad, o sea, de hecho en WeWo decimos, hay dos cosas, decimos, hay que ser high-tech with human touch, Sí. ¿no? O sea, tienes que ser altamente competente, pero también humanamente Sí. conectado. A mí me gusta decir que no puedes ser mejor líder que persona, ¿no? Sí. De entrada, y que tan importante es la transacción como la relación. Totalmente. Y hay quienes se les da muy bien, o sea, y empatizo también contigo, yo también soy muy sistemático, metódico, estructurado, pero también hay que elevar esta parte humana, Sí. decir, oye, tengo que aprender a desarrollar skills humanas. Sí. Y hay quienes tienen muchas buenas habilidades humanas, pero técnicamente no se capacitan. Entonces yo creo que es una gran lección. Y una pregunta que quiero hacerte, porque te escuché previo a iniciar, fue, yo soy muy sistemas, muy tema de sistemas para administrar el riesgo. Ujú. ¿Por qué administrar el riesgo? O sea, te voy a decir en mi caso. Ujú. A mí me marcó mucho esta parte de, no por vender tacos, porque es muy respetable y todo, pero yo vivía muy bien con mi Ujú. familia y vivimos 2 embargos. O sea, yo Ujú. vivir de tenerlo todo a nada y eso a mí me marcó. Sí. Entonces yo me volví muy metódico Claro. para administrar ese riesgo, Ujú. ¿no? Y ya se volvió parte de mi ADN y soy más consciente. En tu caso, ¿qué riesgo era el que administrabas? ¿Lo Sí, ubicas? yo creo, sí. O sea, creo que el no tener la certidumbre económica es algo que me vuelve más averso a los riesgos. Pero a la vez, la certidumbre económica es subjetiva.
entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Porque si hoy vives con 10, mañana quieres vivir con 20 y pasado con 30, y sí llega un momento en donde hay a lo mejor una asíntota, pero siempre como que el humano es bastante voraz y tenemos que ser como más conscientes de que el número es infinito. Y entonces es un poco como un estira y afloje de mitigar y medir riesgos para no verme involucrado en una situación en la que no quiero estar, económicamente hablando. Pero a la vez, si no, muchas veces dicen, pues el que no arriesga no gana, ¿no? Si no tomas ciertos riesgos. Entonces creo que por ahí va la cosa. O sea, para mí, otra vez, el tema del diseño de vida, pues es muy importante. Y entonces sí me cuestiono los riesgos y los trato de sistematizar para que no tenga yo que decirle a mi esposa, pues no podemos hacer esto. O vas a tener que hacer una cosa, o vas a tener que hacer la otra, o lo que sea. O sea, como, o no vamos a poder ir acá, o no vamos a poder pagar el seguro médico. No lo sé, ¿no? Y la realidad es que estoy en este momento lejos de esa situación, obviamente, porque me va bien, pero precisamente por eso es que sigo siendo como muy sistemático para que eso siga sucediendo. O sea, mi sueño en la vida, así genialidad, sería literal que me dijeran, te van a dar esta cantidad de lana para el resto de tu vida. O sea, sería súper buen empleado yo en ese aspecto, porque tendría como esta certidumbre, ¿no? En Japón, por ejemplo, ¿no? Que el trabajo es de por vida y tú ya entras a trabajar a los 20 años y sabes cuánto vas a ganar de aquí a que te mueras y cada cuánto te van a aumentar y no te van a despedir. Puf, yo digo, no, qué buena certidumbre. Eso digo, porque no estoy ahí, ¿no? Pero eso digo. Y esa certidumbre tal vez me diría, pues a ver, esto me late, vamos a hacerlo. Oye, pero el riesgo, vamos a hacerlo. Pero a mí sí me da miedo. Y la verdad es que los emprendimientos son un riesgo total. Y a la gente se le olvida. Luego les empieza a ir bien a los emprendedores y ya piensan que esto va a funcionar por 60 años, pero cero. O sea, no va a funcionar por 60 años. Déjate un emprendimiento. Te vas a la lista de Fortune 500 de hace 50 años y ninguna está hoy. ¿No? Entonces, ¿por qué un emprendimiento va a ser diferente? Y luego entonces, son emprendedores y la lana que hacen y la meten a Bitcoin. Y yo, ¿pero cómo a Bitcoin? Pues es que, no, o sea, como que ahí es más riesgo y más riesgo acá y más riesgo acá, pues tu vida está pendiendo un hilo, aunque te vaya heavy hoy. Y entonces yo soy mucho de tratar de ir construyendo esta certidumbre económica poco a poco, a lo largo del tiempo, para tal vez algún día decir, paz, ¿no? O sea, ya no necesito hacer esto porque tengo un sistema que me resuelve mi vida. Y es una fase bien interesante de los emprendedores y me identifico también contigo desde ahí, porque en este deseo de tener este estilo de vida, pero también está un deseo de cumplir los objetivos que nos planteamos. Somos muy soñadores, hay emprendedores súper soñadores y en el mundo corporativo también. Pero psicológicamente hay un concepto que se llama The Obsessed Performer, ¿no? El performer obsesivo. No sé si viste la película de Whiplash o la del Cisne Negro. Es el mismo, si no véanla, es el mismo caso. Síndrome, donde con tal de lograr ese sueño que tienes, terminas cortando relaciones de pareja, de familia, etcétera, para ir concluyendo esta parte personal, porque eres alguien metódico, pero con mucha hambre y mucho drive, y consciente de lo que hace. ¿Qué tip, qué le recomendarías a alguien para poder equilibrar este síndrome del obsessed performer, ¿no? ¿Cómo lo has manejado tú? Pues es que creo que, por ejemplo, yo en mi to-do list, yo soy ese güey de calendario, ¿no? O sea, lo veo. Calendario, to-do list, todo. Y el primer to-do diario que tengo que se repite es ser feliz. Diario tengo y entonces yo veo mi to-do list todos los días y sí, mandar mail, ir a grabar el podcast con Search, ¿no? Que eso está chingón, ¿no? Pero mandar mail no, a Excel, puta, un empleado que se quejó porque no sé qué. Cosas padres, cosas no tan padres. Pero la primera que la tacho en la noche antes de irme a dormir, ser feliz. Entonces, si algo se está metiendo con mi ser feliz, varios días consecutivos, porque un día pues, a todo el mundo le pasa, pero varios días o varias semanas consecutivas, sí agarro y digo, ya no importa el dinero. O sea, y esto me ha pasado en muchas ocasiones, porque en muchas ocasiones digo que sí a cosas porque es una muy buena lana y se acaba volviendo una basura mi vida por ejecutar esa cosa. Si eso sucede seguido, no me importa y el dinero
intento que pase, o sea, me forzo a que pase a segundo plano ese dinero y dejo de hacer ese proyecto, o bueno, lo culmino y no vuelvo a hacer uno igual, ¿no? O le digo que no a este cliente, o pongo un límite acá. Tomas decisión y acción. Vendo el negocio, si es que invertí en algo, tomo una decisión instantánea. Wow. Sí. Pues yo creo que eso se dice fácil, pero tomar decisiones con esa integridad, eso sí requiere mucho valor y yo lo admiro mucho y me identifico nuevamente Muchas gracias. contigo. La verdad es que qué bueno que se dio la plática, de verdad te lo agradezco y sé No, que a van ti, a a seguir ti. más conversaciones, mi querido Juan, y espero que pues a la audiencia también les haya sido tan entretenido, pero también sobre todo nutritivo, emocional y psicológicamente esto que nos comparte Juan. Les invitamos a que no se pierdan la primera parte. Hay mucho sustento profesional, pero también humano, y eso eres tú, mi querido Juan. La Muchas parte gracias. humana y la parte técnica, qué freón. No, hombre, muchísimas gracias por invitarme. Mi Sergio, eres un mega picudazo y de verdad estoy bien emocionado de estar acá. La plática estuvo brillante y los que no han visto la primera parte vayan a Véanla, véanla. ¿Dónde, digo, se pone sabroso. se escucha, dice, ¿cómo le preguntas eso a Juan Lombana? Pero bueno, ¿dónde pueden encontrar a Juan Lombana? Estoy en MySpace. No, es broma. Eso ya no es de Rockstars. No es de Rockstar. No es de Rockstar. Estoy, no, Juan Lombana en Instagram, en TikTok, tenemos el podcast, estamos en los cursos. La carrera de speaker también. Un montón de cosas en donde pueden encontrarme y seguirme y seguir aprendiendo de cómo vender más con marketing digital. Venga, pues ahí estamos. Gracias y hasta el siguiente episodio. Un Buenísimo. abrazo. Muchas gracias.